y no tiene algunas letras nuestras tampoco, ¿verdad? Entonces el autor de este salmo construyó lo que nosotros llamamos 22 secciones, una para cada letra del alfabeto hebreo, 22 secciones con 8 versículos cada una. Miren eso, hermano. Quizá cuando ustedes han leído el Salmo 19 ni cuenta se han dado de eso. Pero si tienen ahí sus Biblias, y yo, aun cuando también yo tengo mi Biblia acá, ¿no es cierto?, en el teléfono todavía sigo pensando, queridos, todavía sigo pensando que esto de acá es un poquito mejor, porque tú la abres y ahí tienes todo, mientras que en el teléfono estás un poquito más limitado. Así que yo les invito que quizá los domingos desempolven sus Biblias, que puede estar en la casa, y la traigan. Entonces, pero acá ustedes encuentran que estas secciones están divididas en 8 versículos. Entonces hay 22 secciones de este salmo larguísimo, con 8 versículos cada una. Ahora, lo curioso de este Salmo 119 es la frecuencia con la que se refiere a la palabra de Dios. Los que guardaron los rollos del Antiguo Testamento, que eran unos eruditos judíos llamados masoretas, el nombre no traten tampoco de aprenderlo, pero así se llamaban estos eruditos. Los eruditos masoretas dijeron que el único versículo donde no se menciona o hay una referencia a la palabra de Dios es el 122. Salmo 119, 122. Ellos dijeron, ese es el único versículo donde no hay una referencia directa a la palabra, ni siquiera una mención a la palabra. Después todos los demás sí tienen. Ahora, los intérpretes modernos nos van a decir que de los 176 versículos que hay en este salmo, 176, que lo convierte también, entre comillas, en el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? 171, o sea, de 176, 171 hacen referencia directa a la palabra de Dios, usando para ello 8 palabras que se repiten constantemente, pero que están entonces demostrando, o mostrando más bien, ¿no es cierto?, que el salmista tenía a la palabra en su mente. La primera es la ley, o la Torá, que se menciona 25 veces. Por ejemplo, 19:1 dice, bienaventurados los íntegros del camino, los que andan en la Torá de Jehová, en la ley de Jehová, ¿verdad? Después también utiliza 23 veces la palabra testimonios. Miren el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y testimonios acá está relacionado otra vez con la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 5. Estoy yendo solamente con algunos, no vamos a revisar todo. Pero aquí la palabra es estatutos, 21 veces. Miren versículo 5. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 6. La otra palabra relacionada a la palabra son mandamientos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Versículo 7, juicios, que está relacionado con la palabra también, ¿verdad? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Versículo 9, que es un versículo que en las iglesias evangélicas todo joven debía memorizar desde que entraba a la adolescencia. Eso era increíble. Todo chico que entraba a la adolescencia debía memorizar el 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Díganme. Con guardar tu palabra. La palabra de Dios. La palabra. Entonces, ahí en el versículo 9
El otro término que se usa es palabra. Y bueno, podríamos ir, imagínense, ¿no es cierto? Todos los versículos del Salmo 119. Pero entonces, el que escribió este salmo, sin lugar a duda, tenía impregnado en su corazón y en su mente la palabra de Dios. De tal manera que escribió entonces esta joya poética. Ahora, a nosotros que ha pasado tantos años y todavía lo tenemos, nos impresiona, pero a través de la historia ha habido grandes personajes de la iglesia que memorizaron todo el Salmo 119. Ahora, para nosotros, claro, decimos, wow, pero miren, honestamente yo les digo, chicos, si nosotros desafiáramos a que aquí se memorice todo el Salmo 119, los primeros serían, obviamente, tu hija, Sandra, y Cristian, que memorizaría sin ningún problema, y siguiendo la escala, ustedes tres. No, ¿verdad? No tendrían ningún problema de memorizar. Luego ya seguiríamos nosotros, algunos quizá arrastras, como se dice, pero lograríamos memorizar por lo menos grandes porciones de esto. Pero ¿saben qué? Algunos personajes de la iglesia lo hicieron, como William Wilberforce, por ejemplo, político británico del siglo XIX, quien fue el que dirigió el movimiento británico para abolir la esclavitud de los negros. Este famoso hombre que era un cristiano fiel, consagrado, pero a la vez también miembro del Parlamento británico. Él fue uno de los que memorizó las escrituras, entre ellos el Salmo 119. El otro que a mí me llama mucho la atención es el famoso David Livingstone, este misionero escocés pionero del siglo XIX, quien partió al África para evangelizar al África negra, y él fue el que descubrió lo que ahora son las famosas Cataratas Victoria, que son una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Este hombre, que era un explorador, recorrió todo el África y entre ellas descubrió muchísimas cosas, como estas cataratas, por ejemplo, y luego, naturalmente, él se asentó en 1, 2, 3 países del África negra. Ahí dedicó su vida al Señor, al punto que cuando murió, los británicos quisieron repatriar su cuerpo a Escocia. Él era médico de profesión. Y lo que él había dejado escrito en su testamento fue: si me van a repatriar, repatrien mi cuerpo, pero no mi corazón. Mi corazón lo dejan plantado aquí. Interesante, ¿no? Y fue así que el corazón de Livingstone quedó ahí en el África. Y su cuerpo ahora está en un cementerio allá en Escocia. Pero otro que también memorizó este salmo y que le trajo grandes beneficios fue un famoso obispo también escocés, que este hombre llamado George Wishart, que era el obispo de Edimburgo en el siglo XVII, cuando, hermanos, eso era candela, como se dice. Toda la reforma había empezado en Europa y entonces había mucho lío, muchas matanzas, quemaban a aquellos que la iglesia los catalogaba como herejes. Bueno, a este obispo de Edimburgo, entonces lo acusaron justamente de herejía y lo condenaron a la horca, como era la costumbre británica en esos tiempos. Dice la historia que el obispo entonces, cuando estaba en el cadalso, en la plataforma esa ya con la soga en el cuello que van a dejarlo caer, en ese tiempo había ¿cómo se dice?, una ordenanza que el condenado a muerte podía hacer un último pedido. Y claro, él no pidió una comida, ¿no es cierto?, como se acostumbra a ver en las películas.
Lo que él pidió fue que se cantara el Salmo 119. Ahora, lo que ustedes quizá deben entender, hermanos, que hasta el día de hoy, la Free Church of Scotland, la Iglesia Libre de Escocia, que es la iglesia presbiteriana más antigua, hasta el día de hoy, ellos en sus cultos solamente cantan salmos. Ellos no cantan coros ni himnos, solo cantan salmos. Es una cosa impresionante, Alejandrito, si tú escucharas eso, cantan a voces, no hay instrumentos, porque ellos no usan, hasta el día de hoy no usan instrumentos, a pesar que están en esas catedrales de piedra enormes, bonitas, no hay nada, son las voces de ellos y cantan a 4 voces todos los salmos, es una cosa hermosa. Bueno, entonces claro, cuando el obispo pide, como último pedido que se cante el Salmo 119, todo el mundo lo conocía, así que empezaron a cantar, imagínense, 117 estrofas. Cuando no habían llegado a la mitad, el gobernador dio la orden que perdonaran a este hombre. Y este hombre entonces fue perdonado de la pena de muerte para que pudiera seguir haciendo su labor de ministro. Miren estas cosas, ¿no? Lo salvó, mejor dicho. No sé si por lo largo del Salmo, pero de alguna manera se salvó Wishart de morir. Pero ¿por qué menciono estas cositas, hermanos? Porque sin lugar a dudas hay hay lecciones poderosas cuando nosotros hablamos del valor, del poder de las Escrituras. En el versículo 11 del Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y este es el versículo que vamos a memorizar para el otro domingo. Dicho sea de paso, no me he olvidado tomar el versículo de la semana pasada. Esa la vamos a hacer terminando esto, ¿ok? ¿Cuál es el versículo? 2 Timoteo 3:16. Muy bien, entonces al final vamos a tomar el versículo. Pero el versículo para para el segundo domingo es: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. ¿Ok? Y cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que entender, alguien una vez preguntó, ¿cómo para no pecar contra ti? ¿Acaso nosotros podemos dejar de pecar? Y no, naturalmente el ser humano, mientras sea ser humano, va a seguir pecando. Lo que la palabra acá no está diciendo no es que la persona que guarda la palabra en su corazón automáticamente se convierte en un ser que no peca, porque eso no es parte de la naturaleza humana. Pero tenemos que entender que la palabra pecar o pecado literalmente significa errar en el blanco. Han visto, yo no practico tiro ni ninguna de esas cosas, pero la gente que practica ese deporte tiene ahí, ¿no? Un bull, ¿verdad? Donde disparan flechas, armas, lo que sea, y tiene que dar en el medio, dar en el blanco, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se da en el blanco, es justamente el significado de pecar, errar el blanco. ¿Y cuál es el blanco, el objetivo de todo creyente de acuerdo a la Biblia? Es glorificar a Dios. Glorificar a Dios con sus pensamientos, con sus acciones, es glorificar a Dios. Nosotros un poco que hemos diluido el término pecar y entonces catalogamos los pecados, y esto por herencia de la iglesia, ¿no es cierto?, romana, de que los pecados son mortales, son veniales, son blancos, son negros, son grises. No, o sea, el pecado es una sola cosa. Pero el pecado que afecta a Dios es no glorificarle. Errar en el blanco en el propósito por el cual Él nos creó. Te creó a ti y me creó a mí. De ahí vienen las consecuencias, que es todos los pecados que nosotros cometemos. Como dice el Señor Jesús, del corazón salen
las malas intenciones, los crímenes, las guerras y todo lo demás. Pero el pecado, lo central, es errar en el objetivo que Dios nos ha dado, que es glorificarle a Él. Entonces, eso es lo que tiene en mente el salmista cuando dice, ¿verdad?, que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, para ayudarme a acertar el blanco. En tal sentido, el Salmo 110, versículo 3, corrobora esto, porque el Salmo 110, versículo 3 dice, no hacen maldad los que andan en tus caminos. En otras palabras, la persona que anda en los caminos de Dios va, diríamos, a ser propenso a no cometer tantas faltas como aquellos que no lo hacen así. Jesús ilustró esto cuando Satanás lo tentó a cometer acciones pecaminosas en el desierto, ¿se acuerdan, no? Cuando Satanás lleva a Jesús al desierto, Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Lo terrible de ese pasaje, hermanos, es que Satanás usa la Biblia para tentar a Jesús. Porque Satanás le dice, escrito está, escrito está, escrito está. Y el Señor también tiene que usar las Escrituras para rebatir esos argumentos. Satanás le dice, escrito está, y el Señor le dice, también está escrito esto. También está escrito esto. También está escrito esto. Si Jesús no hubiera atesorado la palabra en su corazón, otra hubiera sido la historia, indudablemente. Hay muchos que dicen, no, pero Jesús era Dios, así que él tiene toda la Biblia memorizada. No. Jesús era Dios y hombre. Y Jesús fue tentado como hombre, porque tuvo hambre, dice la palabra, tuvo sed después de ese ayuno tan largo en el desierto, y es por eso que el diablo lo tienta. Lo cierto es que en este caso nosotros encontramos por lo menos tres cositas rápidas que nos dice este pasaje que estamos leyendo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es corazón en la Biblia? ¿Qué es corazón? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento el corazón es un lugar, no un órgano, sino es un lugar que diríamos nosotros tenemos tanto para pensar como para sentir. Me gusta Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5 creo que ilustra claramente lo que es corazón en la Biblia, ¿verdad? Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón, miren eso, de su corazón, eran siempre los de hacer solo el mal. Podríamos mencionar otros pasajes que nos habla de lo mismo, que del corazón salen bla, 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 bla. Porque en el corazón, cuando Pablo dice, guarda tu corazón y tu mente, está hablando entonces de una sola, si se quiere decir, una sola palabra, un solo sentido, para decir que es aquello que da al ser humano todo lo que es el concepto de vida, en otras palabras, abarca toda la persona. Y dice la palabra ahí que es en este lugar el corazón, que es más que esto de acá, que en ese lugar entonces debemos atesorar o guardar, como dice acá, la palabra del Señor. Queridos, las personas, y esto es tremendo, las personas con enfermedades degenerativas, y Marco podría darnos una cátedra de esto, ¿verdad? Pero las personas con enfermedades degenerativas, por lo menos lo que yo he visto cuando
visito a enfermos ya terminales, enfermos avanzados, siempre noto que de pronto la mirada se les pierde. Están así bien y de pronto la mirada se les va, no, como que ya no coordinan. Y tú preguntas, ¿quién soy yo? Quizá en algún momento reaccionan, pero por lo regular no reaccionan. A preguntas de cosas, recuerdos, no recuerdan nada. Hay un video que me llegó hace poco, tal vez a ustedes les llegó también, de una señora anciana que tiene Alzheimer. Y a la señora esta le preguntan, ¿cómo se llama tu esposo? Y la señora le dice, no sé. ¿Y tus hijos? No sé. ¿Y tú sabes dónde estás? Y la señora mira, no sé. Y de pronto la persona le dice, ¿y quién es Jesucristo? Inmediatamente los ojitos de la anciana se iluminan y dice, He is my Savior. Él es mi Salvador. Impresionante. Impresionante. ¿Sabes por qué, querido? Porque lo que está acá arriba, el ser humano lo puede manipular. Yo tengo unas conferencias que dar ahora en Lima el próximo mes que tengo que estar allá. Y estoy preparando justamente cómo la publicidad, los medios alteran todos nuestros pensamientos y valores. Y es interesante ver, hermanos, cómo el bombardeo que tenemos de afuera nos afecta, nos lava el cerebro, literalmente. Ya tú no necesitas ir a un grupo sectario para que te laven el cerebro. Ahora las redes sociales y otros lo hacen sin ningún problema. Tu corazón, o sea, tus sentimientos pueden ser manipulados, y ahora más que nunca. Pero lo que no puede ser manipulado es lo que tú atesoras, almacenas en el centro de tu vida, que la Biblia llama tu corazón. Eso nadie lo va a manipular, eso nadie lo va a alterar, eso nadie lo va a cambiar. Y de ahí que el salmista dice, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. Y la palabra guardar aquí, no sé qué versión están leyendo ustedes, pero en esta también hay muchas versiones, pero hay algunas versiones que dicen, en mi corazón he atesorado tus dichos. La Biblia de las Américas. En mi corazón he atesorado tus dichos. Ahora miren, y esto es muy interesante, mis hermanos, porque la palabra atesorar o guardar tiene más de 30 usos en todo el Antiguo Testamento y casi siempre significa esconder. Eso es lo que significa, esconder. Porque eso es lo que la gente hacía en la antigüedad con sus tesoros. Antes que existieran los bancos, la gente escondía sus tesoros en algún lugar. De ahí vienen todas estas leyendas, ¿no? Que los piratas escondían sus tesoros, que todavía andan buscando ahí en Perú, ¿no es cierto? La ciudad esta de los incas con sus tesoros. Y ¿por qué? Porque en la antigüedad, cuando no había nada, no habían bancos, bueno, mejor no hablemos de bancos, ¿no? Pero cuando no habían bancos, la gente escondía. De ahí también viene la idea de esconder debajo del colchón, ¿no? O debajo del piso, pero la gente escondía sus tesoros, los escondía allí para que nadie los encontrara y estuvieran entonces a salvo. Ahora, cuando el salmista dice, en mi corazón he atesorado tu palabra, dice entonces, o está diciendo, que la palabra es algo valioso. Es un tesoro en verdad.
Por eso es que lo esconde, por eso es que lo guarda de esa manera. Y miren ustedes que hay otra versión que dice así: en mi corazón he guardado tus promesas en la bóveda de mi corazón. Qué bonito es eso. En mi corazón he guardado tus promesas en la bóveda de mi corazón. La enseñanza de este versículo es clara. ¿Cómo vamos a dar en el blanco? O sea, glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a dar en el blanco? Guardando justamente la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso es que el Señor ordenó a Israel, ¿verdad?, al comienzo, y les dice ahí en Deuteronomio 11, lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma, átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Esto es lo que nosotros en el día de hoy llamamos las filacterias judías. No sé si ustedes han visto, claro, si van acá a Miami Beach, no a la playa, pero a las calles, van a veces a encontrar los sábados, especialmente a los judíos ortodoxos que tienen amarrado acá una cajita de cuero en la frente y en el brazo izquierdo tienen amarrado otra cajita. Dentro de las cajitas hay un pergamino con un texto bíblico, particularmente del Pentateuco, porque ellos hasta el día de hoy guardan así la palabra. En el umbral de la puerta tienen también un pedazo de, un artefacto donde adentro está también la palabra de Dios. O sea que ellos literalmente, los más tradicionales, hasta el día de hoy cumplen lo que el Señor les dijo. Y también entonces el Señor en Deuteronomio le dice, enséñenselas a sus hijos. Hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Inscríbenlas en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que el Señor le dijo en Deuteronomio al pueblo de Israel, y hasta el día de hoy muchos judíos obviamente hacen eso. El próximo domingo yo voy a tratar de traer algunos devocionales antiguos que a lo largo de mi vida he recolectado para que ustedes vean cómo antes la gente mantenía estas tradiciones, que estamos hablando de creyentes, ¿no? Mantenía esta tradición de guardar la palabra de Dios en sus corazones. Pero por lo menos hay acá un par de consejos, hermanos. Hay que estudiar la Biblia regularmente. Es decir, dedicar momentos específicos cada día para leer y meditar en la palabra de Dios. Entonces, hay dos grupos ahora que están funcionando, estudiando justamente quién es Jesús. El grupo 1 de discipulado, que Tato lo dirige, es por Zoom los días jueves. Y hay un segundo grupo también de discipulado, en este caso el grupo 1, que Marco también lo dirige los días jueves. En total tenemos quizá unas 12, 14 personas allí, algunos de ellos inclusive que no están acá físicamente, pero están estudiando la palabra vía Zoom. Porque 18 tuvieron, ok. Entonces, noten ustedes, hermanos, que hay gente interesada que está estudiando la palabra. Pero a partir del próximo domingo vamos a tener un estudio bíblico sobre el Apocalipsis. Ha habido ¿cómo llamaríamos? Un deseo de parte de los líderes de la iglesia para estudiar este libro tan importante y tan difícil. Ahora, si yo me pongo a exponer el Apocalipsis acá, nos pasaríamos, hermanos, 22 domingos y nos quedan cortos, ¿no? Exponiendo el Apocalipsis, pero si lo hacemos en un estudio con los que están interesados, creo que sería mucho más productivo. Entonces, el próximo domingo vamos a estar ahí atrás,
desde las 8:45, porque necesitamos por lo menos una hora. Entonces, los que estén interesados en el libro de Apocalipsis, vengan, únanse y participen de este estudio, que estaremos felices que la mayor parte de ustedes puedan venir. No ofrecemos desayuno ni nada de eso, porque si no, no vamos a pasar el tiempo comiendo, pero siempre habrá un cafecito, alguna cosita, como diría Tato, ¿no? Alguna cosita habrá. Entonces, pero eso es lo primero. Lo segundo es la memorización. Y estamos, hermanos, memorizando o empezando a memorizar porque necesitamos obviamente almacenar eso en nuestros corazones. En un estudio leí que los chicos de 18 años para abajo reciben aproximadamente, estos son estudios que se hacen, ¿verdad? Que uno ni sabe cómo llegan a eso, pero son estudios. 7 horas continuas de bombardeo en lo que nosotros llamamos publicidad y fake news y todas esas cosas que los chicos reciben al día solamente por estar navegando en esto. Solamente por estar navegando en esto. Y a veces uno diría, no, pero a mi hijo no le interesa lo que aparece, a ellos lo que interesa es jugar, escuchar música, pero bueno, estos estudios han demostrado de que son eso, horas que a un muchachito o una muchachita de 18 para abajo los bombardean. Que no nos extrañe, queridos, encontrar tantas dificultades con chicos de esa edad. Mayormente todo lo que se llama una baja autoestima o una superautoestima. También está todo el asunto de lo que llamamos nosotros depresiones, tolerancia, pero tolerancia no bien dirigida, sino se tolera cualquier cosa a fin de que no sean etiquetados, label, como una persona, qué sé yo, que no es buena ni lo que sea, o lo que sea. Pero los adultos no estamos libres de eso. A los adultos nos afecta de otra manera. Nos afecta cuando nos comparamos en el Facebook con lo que nuestros amigos hacen o tienen. Y claro, nosotros los adultos no lo disimulamos, pero ese mismo estudio decía que para los adultos, la comparación, si bien no la demostramos, nos afecta internamente. Lo que a mí me llamó la atención, que estamos hablando de este país, ¿verdad? Que el 20-25% de divorcios en este país, en las razones del divorcio aparece Facebook o alguna de las redes sociales. O sea, como razones, como causas del divorcio. Ahora, no estamos diciendo ahora, todos sálganse, porque no, esa no es la idea. Bueno, yo no tengo que salirme de nada porque no estoy de nada, pero lo que trato de decir, hermanos, es que esto ha sido tan lento, pero a la vez tan agresivo, que recién los estudios están saliendo a la luz. Todo esto de acá no había hace 15 años atrás o 20 años atrás, aunque a algunos les parezca mentira, especialmente a los chicos más jóvenes. Esto no había antes. Es ahora que nosotros estamos viniendo a ver consecuencias. ¿Que tiene mucho positivo? Claro que sí, mis hermanos. La tecnología, si no, miren, ya no uso papel, todo está acá. Pero que la palabra de Dios entonces de alguna manera tiene que contrarrestar eso, porque si con tantas horas de bombardeo tu cabeza está llena de cosas y tu corazón también,
con mayor razón tenemos que almacenar esa palabra en nuestros corazones. De lo contrario, nosotros mismos vamos a sentirnos afectados. Y por último, aplicar todo eso a nuestras propias vidas, a las interacciones diarias. Ahora, esta palabra, hermanos, que nosotros estamos mencionando, no es que tenga un efecto mágico, no es que la Biblia tenga algún poder mágico. Hay creyentes que creen. Creo que yo les conté a ustedes de un buen amigo mío, que una vez en Perú estábamos saliendo a visitar a alguien, y entonces yo cerré el auto y salimos para la casa del amigo, cruzando la calle. Entonces él de la otra calle me dijo, un ratito, ya vuelvo. Y corrió al auto y me dijo, préstame las llaves. Entonces le tiré las llaves y yo veo que él abre mi auto y su Biblia la deja abierta en la silla del chofer. Y yo le digo, oye, ¿y eso? Me dice, no, me dice, es que tú sabes, este barrio es bravo. Me dice, si viene un ratero, un ladrón, cuando vea la Biblia se va a espantar. Y entonces, ahora, no estaría mal que aquí en Miami hagamos eso también, porque la cosa también se está poniendo medio fea acá. Pero este amigo de verdad creía que la Biblia tenía ese poder, ¿verdad? Ese impacto. Puede ser, hermanos. ¿Quién sabe? Yo no digo que no, pero claro, la Biblia no se debe usar para esas cosas. A eso es lo que estoy yendo. Pero sí es importante que la almacenemos, que la guardemos en el corazón, y que la memoricemos, porque yo sí creo que Jesús memorizó. Eso es lo que decíamos en el estudio esta mañana. Cuando el diablo lo tienta en el desierto y el diablo le tira versículos, Jesús le refuta con versículos. Él no tenía su celular para decir, un ratito voy a buscar dónde está. Jesús le tira los versículos apropiados. Jesús lo tenía almacenado en su mente y en su corazón. Es que alguien dijo lo siguiente, memorizar las escrituras es como cuando el autor de Proverbios lo ilustra con lo que hacen las hormigas, ¿verdad? Durante el verano, que es cuando recolecta su comida. Proverbios 6:8 dice, la hormiga prepara su comida en el verano y recoge su provisión en la cosecha. Y yo sí creo, hermanos, que memorizar las escrituras es como almacenar comida para momentos en que vamos a necesitar, cuando el enemigo, ¿verdad?, o el mundo nos tiente con cantidad de cosas que nos hagan apartarnos del Señor. Por último, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, entonces no seremos fácilmente engañados por Satanás, ni arrastrados a todo tipo de trampas, ¿no es cierto?, que Él siempre tiene para nosotros. Lee, estudia, memoriza la Biblia, canta la Biblia, por eso es que queremos aprender más coros de la Biblia. Obedece la Biblia con el objetivo de que toda tu vida, corazón, mente y emociones estén moldeadas por la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a guardar, a atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra tuya, gracias por este salmo. Tantas cosas que tú nos enseñas. Señor, yo te ruego que nos permitas atesorar esta palabra en nuestra alma, ahí en lo profundo de nuestro ser. Señor, danos hambre por tu palabra.
para que esta palabra tuya nos pueda también a nosotros ayudar a resistir en el día malo, como dice el apóstol. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de levantar las ofrendas vamos con el versículo bíblico. Ya podemos apagar. Sí.